En un contexto climático donde los fenómenos extremos ya no son la excepción, sino una nueva norma, la integridad de las estructuras soterradas se ha convertido en un punto crítico. Hoy vamos a realizar un análisis técnico sobre esta vulnerabilidad creciente y sobre cómo la ingeniería es, de hecho, la única defensa real. Y esta cita del ingeniero Adolfo Morales, bueno, creo que da justo en el clavo, porque no estamos hablando de una hipótesis lejana, sino de una realidad material, de una crisis muy tangible para muchísimos propietarios. Es el punto de partida de este análisis. Exacto. Y para comprender bien la magnitud del problema, es fundamental ir más allá del incidente aislado. Lo que tenemos delante es una vulnerabilidad sistémica, un reto directo que los nuevos patrones climáticos les están planteando a infraestructuras que, seamos claros, en su mayoría no fueron diseñadas para esto. Se podría ver como una pura cuestión de física. Por un lado, tienes la presión del agua que satura el terreno y empuja sin cesar. Y por otro, la resistencia de los muros. Cuando esa presión supera la capacidad de aguante de la estructura, el fallo no es una posibilidad, es una certeza. La infiltración es, sencillamente, la consecuencia inevitable. Y para saber cómo evitar que eso ocurra, es imprescindible entender la anatomía de ese fallo. Vamos a desglosar las dos fuerzas físicas principales que provocan el colapso. El primer agente, y desde luego el más evidente, es la presión hidrostática. Es una fuerza bruta, directa. Imagina un ariete constante contra los muros. Cualquier punto débil, ya sea un error de cálculo en el diseño o el uso de un material inadecuado, se convierte en la brecha por la que la estructura acabará cediendo. No hay más. Y si la presión hidrostática es el ataque frontal, la capilaridad es el enemigo silencioso, que actúa desde dentro. Es un mecanismo de degradación mucho más lento, sí, pero es implacable. El agua va ascendiendo por la red de poros microscópicos del hormigón, corroyendo el acero de las armaduras y descomponiendo el material. Va minando la integridad de la estructura desde su propio núcleo. Bien, ahora analicemos las consecuencias de no actuar, porque la inacción ante estos fenómenos no es una forma de ahorrar, es en la práctica aceptar pagar lo que nosotros llamamos un impuesto al deterioro, un coste que se va acumulando y que con el tiempo se vuelve insostenible. Y aquí, la arquitecta Adela Suárez introduce una dimensión que a menudo se pasa por alto, el coste humano. La degradación de un espacio no es solo un problema estructural, tiene un impacto directo y medible en la salud psicológica y neurológica de quienes lo habitan o trabajan en él. Desde el campo de la neuroarquitectura, los datos son bastante claros. Un entorno que el cerebro percibe como inseguro o dañado lo mantiene en un estado de alerta permanente. Esto dispara el cortisol, la hormona del estrés, afectando a la memoria, a la concentración. Es lo que se conoce como niebla mental. Y explica por qué resulta tan difícil ser productivo o simplemente descansar en un espacio que te está enviando señales de alarma constantes. Este cuadro, de hecho, sistematiza esos riesgos y van desde el colapso estructural puro y duro hasta las consecuencias legales por daños a terceros, pasando por la depreciación total del activo. Un análisis riguroso, como el que se realiza en solucionesespeciales.net, siempre debe contemplar esta visión de 360 grados. Ignorar cualquiera de estas áreas es directamente una mala gestión patrimonial. Y esto nos lleva de lleno al análisis económico, porque la objeción más habitual ante una intervención profesional es el coste inicial. Sin embargo, como vamos a ver, los datos demuestran que una reparación bien ejecutada y certificada no es un gasto, es una inversión con un retorno muy claro y cuantificable. Así que la pregunta clave es esta: ¿resulta rentable actuar de forma preventiva? Y la respuesta no es una opinión, sino que se basa en datos y modelos financieros que vamos a ver ahora mismo. Fijémonos en estos dos casos reales. En el primero, un complejo industrial se rechazó una actuación preventiva que costaba 14.500 euros. El coste final de la reparación de emergencia tras el fallo ascendió a 145.000, es decir, 10 veces más. En el segundo caso, un edificio residencial, una serie de soluciones improvisadas derivaron en una rehabilitación completa de 65.000 euros. La evidencia habla por sí sola. Y este patrón no es casualidad. De hecho, se alinea con principios de ingeniería muy establecidos, como la ley de Sitter o la regla del 5. Este principio demuestra que el coste de reparar un daño no crece de forma lineal, sino exponencial. El ratio es devastador. Un euro invertido a tiempo en prevención puede llegar a evitar un gasto de 125 euros en una rehabilitación de emergencia. Si lo proyectamos a 5 años, el modelo es clarísimo. El escenario A, el de los parches temporales, acumula un gasto total de 34.000 euros en reparaciones recurrentes. El escenario B, con una inversión inicial más alta, sí, pero con costes de mantenimiento prácticamente nulos, suma 12.600. El ahorro empieza a ser evidente antes incluso de llegar al tercer año. La cifra final es esta: 21.400 euros.
Ese es el ahorro neto a 5 años por haber optado por una solución profesional desde el principio. Es, literalmente, el precio que se paga por la improvisación. Pero el análisis va más allá del ahorro en reparaciones. El escenario A no solo es más caro, sino que destruye valor, con una depreciación del activo que se puede estimar en un 5% anual. En cambio, el escenario B, al garantizar la seguridad e integridad del inmueble, permite su revalorización. Es la diferencia entre gestionar un pasivo que se degrada o gestionar un activo que se aprecia. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final, la solución. Una vez que el problema está identificado y la inversión justificada económicamente, es imperativo definir qué es y qué no es una intervención técnica profesional. Un proceso profesional siempre es metódico. Empieza con un diagnóstico de ingeniería forense para identificar la causa raíz, no solo para tapar el síntoma. A partir de ahí se diseña la solución, que puede incluir drenajes, barreras impermeables y, solo si es necesario, refuerzos estructurales. Y por supuesto, todo debe culminar con la certificación de la obra conforme al Código Técnico de la Edificación. Y, lógicamente, la eficacia de todo este proceso depende de la ciencia de los materiales que se empleen. Usar morteros técnicos de altas prestaciones o resinas de inyección específicas no es una opción, es un requisito para garantizar la durabilidad. Los especialistas de solucionesespeciales.net, por ejemplo, basan siempre sus presupuestos y soluciones en materiales cuya eficacia para estas aplicaciones críticas está más que probada y certificada. Por lo tanto, y a modo de conclusión, todos los datos que hemos visto, tanto técnicos como financieros, apuntan en una única dirección. La inacción o la elección de soluciones temporales de bajo coste es, a medio y largo plazo, la decisión más cara de todas. La ingeniería no es una opción más, es la única estrategia real para proteger tanto el patrimonio como la salud. Cerramos este análisis con una pregunta que es, en el fondo, estratégica. El futuro de una estructura subterránea no es una cuestión de suerte, es el resultado directo de una decisión, y esa decisión debe basarse en un análisis técnico riguroso, no en la esperanza de que no vuelva a llover con fuerza. La ingeniería no elimina la amenaza, pero proporciona el control, y la diferencia entre un riesgo gestionado y un desastre anunciado reside precisamente en esa decisión.